Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas de Amor a mi podcast. Yo soy Jenny Treviño, soy su host y como siempre estoy muy feliz de estar aquí y de que estés aquí acompañándome. Hoy hay un episodio, tengo un episodio planeado que está muy cercano a mi corazón y te lo comparto con mucho amor y con mucha vulnerabilidad, como siempre compartiéndote mi experiencia, lo que he aprendido con amor, como se me ha enseñado a mí y que ha sido life changing, me ha cambiado la vida por completo, ha cambiado la vida de mi familia, ha cambiado la vida de personas alrededor mío, de mi novio, de la familia de mi novio y de mis tíos y más amistades que he visto crecer a través de esta vía, este camino hacia un despertar de tu conciencia, despertar y recordar quién eres, que es el camino de las plantas medicina. Estas ceremonias son rituales de apertura de tu conciencia, son rituales guiados por personas muy preparadas, muy preparadas, para que tú recuerdes quién eres y a qué vienes y quién realmente eres, de dónde vienes y cuál es tu esencia, cuál es tu propósito aquí y recordar a qué veniste, que pues en pocas palabras se resume en disfrutar, en jugar, en observarte, sanar para evolucionar tu alma, pero en realidad eres mucho más que la historia que tienes en este cuerpo de humano, que en realidad no eres un humano tratando de ser espiritual, sino un espíritu experimentándose en esta ocasión en un cuerpo de humano en esta tierra. Y bueno, pues estas plantas medicina son sagradas y se les llama plantas sagradas porque son como esos códigos que Dios escondió en el sistema o en la tierra, en la naturaleza, que de por sí ya es un lugar que nos recuerda nuestra esencia porque nosotros estamos hechos de los elementos de la naturaleza. Y la naturaleza también tiene geometría, todo tiene geometría. Todo está hecho de figuras geométricas, de matemáticas. Por eso se dice que Dios o el espíritu creador es el gran arquitecto, porque todo se creó, su base son las matemáticas y la arquitectura, pero pues eso requiere de matemáticas y de números y de medidas. Entonces todo tiene geometría y la geometría de la naturaleza nos recuerda nuestra esencia, es como la geometría más balanceada, más equilibrada y equilibra la geometría de nuestros cuerpos, la geometría de nuestra energía o de nuestros cuerpos energéticos. Porque tenemos varios, tenemos 7 cuerpos y con nuestros ojos físicos podemos solo observar uno, pero los demás se sienten. Y hay algunas personas con habilidades tipo dones que pueden observar y sentir esos otros cuerpos que también siempre nos están afectando, siempre nos están comunicando cosas y también se comunican y se relacionan con todo a tu alrededor. Por eso luego a veces sientes a una persona aunque no la toques. Por eso hay tanto más que nos conforma, que afecta nuestro estado anímico, nuestro estado mental, nuestro estado energético. Es eso que no se entiende, pero se siente y se sabe y te afecta. Entonces la naturaleza equilibra tu geometría. Y en la naturaleza, pues, el gran arquitecto dejó estos códigos, estos regalos, estas plantas escondiditas para que cuando las encontraras tuvieras esa oportunidad. Y de por sí ya la vida, el universo te va empujando a encontrarlas cuando estás en esa búsqueda, cuando empiezas a hacer preguntas, cuando empiezas a cuestionarte tu forma de vivir, la forma en que te relacionas con los demás, en que siempre atraes el mismo tipo de personas, de situaciones, de
problemas quizá, y te empiezas a cuestionar si hay otra manera de vivir, cómo sanar esas situaciones, cómo romper esos patrones, cómo sentirte mejor, cómo vivir mejor, cómo amarte más, cómo sentirte segura de quién eres, cómo poder sanar el pasado y dejar que te sentir que afecta tu presente y tu vida actual, porque eres mucho más que eso y puedes crear mucho más que todo eso. La cuestión es despertar, la cuestión es recordar tu poder creador. La misión es que vayas recordando quién eres, de dónde vienes, que es del espíritu creador, que solo está teniendo una experiencia humana, pero en realidad tus capacidades van mucho más allá. Tu valor no está predeterminado por un estatus social, por una carrera, por un reconocimiento externo, porque tengas o no una pareja, porque tengas o no dinero, de dónde vivas, en qué país vives y de qué familia vienes. Todo eso es una experiencia que viene para enseñarnos, para enseñarte, pero tú no eres nada de eso. Entonces, a eso se le llama despertar de conciencia, despertar del sueño en el que vivimos. Y bueno, para empezar, quiero compartirte cómo es que yo llegué a estas ceremonias de plantas medicina que eventualmente transformarían toda mi realidad. Todo empezó cuando yo precisamente empecé a hacer preguntas. Hace 5, 6 años yo vivía situaciones muy difíciles que no me hacían feliz. Estaba en una relación en la cual sentía mucho dolor. Me sentía herida todos los días, me sentía decepcionada. Lloraba la mayoría de días. Me sentía sin esperanza porque sabía que no podía ir a mis papás para que me dieran un consejo. No tenía la relación con ellos que tengo ahora. No había esa confianza, no había la oportunidad de el camino para yo ser vulnerable con ellos. Y tampoco entendía por qué estaba viviendo lo que vivía y que tenía una raíz mucho más profunda de la que me imaginaba y mucho más atrás en mi vida de lo que me hubiera imaginado. En esa relación constantemente me sentía traicionada, me sentía dolida, me sentía lastimada. Obviamente no había seguridad porque no era una relación como tal, no era una relación exclusiva, por así decirlo, aunque nos dijéramos que sí, la otra persona no quería estar conmigo, pero pues había un engaño mutuo, porque yo tampoco me sentía bien ahí, pero me quedaba por apego y por miedo a estar sola. Y esta persona pues supongo que también, y tendrá muchas más razones por las cuales en ese momento resonamos juntos. Pero era una relación que se podría llamar tóxica porque lastimaba a ambas partes. Y por eso no había seguridad, no había comunicación, no había un suelo seguro, no había vulnerabilidad, no había confianza, porque no era una relación sana, no era una relación establecida, y esta ya era la segunda relación que tenía así, de este tipo, en mi vida. Y pues casi graduándome de la preparatoria, yéndome a la universidad, como les digo, ya era la segunda relación que tenía así. Entonces mi diálogo interno constantemente era: ¿por qué vivo este tipo de situaciones si yo soy una persona buena? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Como siempre me pasan cosas malas a mí y no entiendo por qué. No sabía si era un castigo, no sabía qué estaba haciendo mal,
no sabía cómo cambiar la situación, no sabía cómo deshacerme de una vez por todas de ese apego, cómo poder decirle a esta persona lo que sentía, poder decirle un basta a este dolor, a conformarme con ese amor, con ese tipo de afecto, porque no era amor. A esa relación, por más que yo quería decirle, y aunque le dije en varias ocasiones que ya no quería estar, mi apego, mi cariño hacia él, o el no saber que existía más para mí, el no sentirme merecedora, el no ver mi valor, el no amarme, el no saber que era posible crear eso para mí, eso que yo deseaba, que mi corazón deseaba, que era muy claro. Yo veía a otras parejas, veía cómo es que hasta lo más mínimo deseaba. Poder caminar de la mano con alguien en la calle era algo que yo no tenía y que deseaba con todo mi corazón y me dolía muchísimo. Hasta lo más mínimo, es que es increíble porque yo lloraba los viernes porque tenía conocidos y amigos en la universidad que eran pareja y salían los viernes y publicaban o mencionaban que iban al cine o a cenar. Y yo me iba llorando a donde vivía porque me dolía mucho que yo no pudiera hacer ese tipo de cosas con esta persona. Y sin embargo me importaba tanto quedarme. Seguía quedándome, seguía eligiendo ese lugar en el que me sentía tan mal, en la que me sentía herida, en la que no me sentía feliz. Y sin embargo ahí estaba, porque no conocía mejor. Fueron muchos años en los que no cuestioné por qué, para qué, de dónde comenzó ese tipo de situaciones, de dónde vienen, cómo es que acabé ahí, cómo es que aprendí que ese era el amor y el amor que merecía, el trato que yo merecía, y cómo es que llegué a conformarme con un lugar que me hacía tanto daño. Y ahí está la clave: cuestionarte. Es el primer paso hacia la conciencia. Una vez que el ser humano puede llegar a hacer preguntas y autocuestionar lo que estás haciendo, por qué piensas lo que piensas, por qué haces lo que haces, es la primera toma de conciencia. Y yo no sé si pasa, supongo que pasa cuando eres niño, comienza a desarrollarse cuando eres adolescente, pero creo que realmente comienza la toma de conciencia una vez que se termina de desarrollar tu cerebro. Y eso es pues alrededor de los 25 años. Se supone que, acabo de leer hace poco, que es cuando el cerebro de una mujer se termina de desarrollar. Hasta los 25 años. Y puedo confirmarlo porque este año fue como si toda mi vida tomara una nueva perspectiva. O sea, pude ver absolutamente todas las áreas de mi vida bajo unos nuevos lentes, bajo una nueva conciencia muchísimo más clara que hace tan solo un año. Hoy en día puedo decir que a mis 25 desperté. Si no es que por completo, porque creo que siempre vamos a seguir despertando, porque el camino del ser humano es seguir aprendiendo y seguirte expandiendo. Entonces cada vez que te expandes es como si hubieras despertado de la creencia en la que estabas y que te mantenía limitada. Y en cierto tipo de situaciones, cierto tipo de patrones. Y con cada expansión, con cada sanación, con cada liberación de una creencia que no es tuya, que a lo mejor heredaste, que a lo mejor aprendiste, que estaba en ti, es como despertar de un sueño y decir, wow, no puedo creer que viví tanto tiempo en esa ilusión. Pero a mis 25 años sí puedo decir que me siento muy diferente que hace tan solo un año. Y hoy en día sí puedo tomar decisiones desde la conciencia, que hace tan solo
es que tan solo unos meses no podía. Y creo que eso da mucho espacio a la compasión por todo lo que hemos hecho, por todas las acciones y cosas que podríamos considerar como errores de nuestra vida, porque no fueron tomados con toda la conciencia que viniste a tener. Hiciste esas acciones y tomaste esas decisiones y viviste esas experiencias con lo que sabías en el momento e hiciste lo mejor que pudiste con eso, porque siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con la información que tenemos, con la conciencia que tenemos. No puedes actuar más, no puedes actuar mejor, porque no te da, tu cerebro no te da y es totalmente natural, porque no estás hecho ni construido para tomar las mejores decisiones, a lo mejor con el mejor tipo de conciencia o la conciencia base para poder tomar una decisión equilibrada entre lo racional y lo emocional y tu espíritu. Entonces ya de por sí, pues yo a mis 19, 20 años, yo necesitaba darme mucha compasión porque aparte de esa situación que estaba viviendo, de esta relación, yo ya tenía un emotional baggage. Tenía unas maletas emocionales de un montón de experiencias pasadas en mi adolescencia, en mi infancia, con mis papás, con mis amigos en la escuela, con conocidos en la escuela, con la otra relación, con varias situaciones, varias experiencias que fueron muy dolorosas, que fueron cosas que me gustaría no haber visto, no haber vivido, cosas que me daba mucha vergüenza contar, que tenían mucho efecto en mí, en mi presente, mucho efecto. Todos los días me despertaba y con solo verme al espejo no me reconocía a mí misma. Había algo en mí que no me permitía poderme ver a los ojos y decir te amo. Y era toda estas maletas emocionales de vergüenza por lo que viví, de vergüenza por las decisiones que tomé en su momento, que no fueron guiadas porque mis papás también hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y con lo que aprendieron. Y nuestra relación en mis años de adolescencia pues se vio muy afectada, nos distanciamos mucho, mis papás estaban pasando por su separación y era de por sí ya mucho. Entonces todo lo viví solita y a mí nadie me dijo que era normal haber cometido esos errores, haber tomado esas decisiones, porque simplemente no sabía mejor. Y todo eso lo cargaba a escondidas detrás de mí o en mí y afectaba cómo yo me mostraba al mundo en mi presente, cómo yo me relacionaba con los demás de una manera tímida, escondiendo mucha de mi esencia, escondiendo mucho de mi corazón, pero no tenía todavía la conciencia para poder discernir lo que sí estuvo en mi responsabilidad, lo que simplemente no pudo haber sido mejor porque no sabía mejor, y también la capacidad para ver que muchas cosas eran perfectas y sucedieron tal como tenían que suceder para poder llegar al punto al que tenía que llegar, a quien soy hoy. Mi cerebro todavía no estaba completamente desarrollado para poder ver esas situaciones bajo esos lentes de compasión, con conciencia, con amor, con entendimiento, con responsabilidad de saber lo que sí me corresponde, lo que heredé de mis papás, lo que aprendí de sus relaciones, de cómo ellos vivieron su infancia, y lo que me corresponde a mí hacer diferente, lo que sí puedo hacer diferente y cómo hacerlo diferente, cuáles eran las herramientas, cuál era el camino. Entonces claramente no tenía esa capacidad y no tenía la guía porque estaba aquí en Estados Unidos sola. Tenía obviamente mis amistades de universidad, tenía a mis tíos acá con quienes me quedaba en ocasiones, pero era algo que necesitaba ser hablado con una persona que pudiera escucharme sin juicio, algún profesional, y que pudiera guiarme
hacia el camino de entendimiento y de conciencia. En su momento fue la psicóloga de la universidad que me escuchó, que fue la primera persona con la que me abrí completamente y le conté toda mi historia, hasta lo que me daba más vergüenza de mí, y que fue ese primer pasito hacia la sanación, que es poder observar todo lo que has vivido, poder decir la verdad, porque eso me liberó porque me di cuenta que podía decírselo a alguien y que esa persona no me iba a mirar diferente, aunque fuera pues su trabajo. Pero hay algo que crea eso en ti, que ya abre los caminos para encontrar una nueva manera. Mientras lo guardemos y entre más guardemos todo lo que hemos vivido, esa culpa, esa vergüenza, esos resentimientos, con quien sea, contigo mismo, con tus papás, con personas que te hirieron, con personas que te lastimaron, con amigos de la infancia, con situaciones dolorosas. Mientras más nos sintamos así, castigados, con culpa, y entre más nos autocastiguemos por todo eso que vivimos pensando que eso somos y que solo eso merecemos, eso enferma y sigue afectando, quieras o no, tu presente. Aunque estés viviendo cosas diferentes, eso va a encontrar la manera de filtrarse en todo lo que haces y en todo lo que creas con otras personas en tu presente, aunque sea un entorno completamente diferente, porque eso está dentro de ti, es tu información y hay que encontrar la manera de ir liberando todo eso que ya pasó y que no tiene por qué volver a pasar, que no necesita volver a pasar, que ya pasó, ya lo viviste y a lo mejor fue de mucha oscuridad, pero ahora puedes vivir la luz porque sí es posible y porque sí te lo mereces y porque no es coincidencia que estés escuchando esto. Yo en su momento necesité de muchas personas que me dijeran: Jenny, mereces mucho más, busca ayuda, estoy aquí para ti, cuéntame tu historia, a lo mejor no toda, pero cuéntame un pedacito. Muchas amistades que escuchaban partes de lo que viví. Gracias a Dios, bueno, todo fue perfecto, yo lo planeé antes de venir a la tierra, pero yo estudié actuación y esa fue una manera muy artística, a lo mejor pues también segura, de expresar mis emociones, canalizándolas a través de personajes y de ejercicios de vulnerabilidad con mis compañeros en la universidad. A veces mezclaba mi historia y lo que nunca conté a nadie en un personaje y de alguna manera liberaba todas esas emociones a través de la historia de ese personaje. Lloraba, yo liberaba mis emociones a través de actuar y de contar una historia que a lo mejor era similar en algún aspecto, que se conectaba con alguna fibra en común con mi historia. Entonces, sí fue muy liberador esa vía artística a tantas emociones y tanta sensibilidad que yo sentía y que me hacía tan diferente a las personas que veía y con quienes me relacionaba en mi día a día. Entonces, yo necesité de muchas personas que me dijeran eso. A veces se necesita ese empujoncito para que busques la salida. Y sí, el universo y la tierra te va guiando, tu vida te va guiando a través de pequeñas contracciones para que nazcas. Así como nace un bebé de la mamá, también la tierra te empuja, tu vida en la tierra te va empujando para que te vaya doliendo tanto estar en los lugares que no son para ti, te vaya incomodando tanto sentirte de la manera que te sientes y te has sentido por mucho tiempo, para que busques otra manera. Y esa fue
mi experiencia. Así es como yo llegué a buscar una salida, ayuda. Y entre mi desesperación y búsqueda, pues llegué a muchos lugares que cada uno fue sumando un pedacito del rompecabezas. Llegué a una iglesia cristiana, me bauticé, aprendí sobre el Maestro Ascendido Jesús, aprendí sobre sus enseñanzas en la Biblia, llegué con la psicóloga de la universidad, llegué también a hablar con un profesor de la universidad que es ecologista y me enseñó mucho de la conexión con la naturaleza, con la importancia de ser vegetariana si es que yo nací siendo así, porque mi cuerpo ya estaba en sintonía con esa vibración y yo en ese tiempo en la universidad dejé de serlo. Y después me di cuenta cuánto me estaba afectando porque la naturaleza de mi cuerpo era diferente. Y en realidad y eso no viene como imposición, esta es solo mi verdad y tú tienes el derecho de tener la verdad y vivir la verdad que desees. Pero lo que yo he aprendido es que cuando comemos alimentos vivos, que es la fruta cuando está viva, no podrida obviamente, nos la comemos viva. Las plantas nos las comemos vivas porque no están echadas a perder. Cuando comemos alimentos vivos, suma vida a nuestro cuerpo y eleva nuestra vibración, porque estamos comiendo vida, estamos alimentando de vida a nuestros órganos y a todo nuestro cuerpo. Y la carne viene de algo que ya trascendió y pues eso ya lo experimentará cada quien, pero cuando yo dejé de consumir carne, no puedo explicar el cambio energético que experimenté y que me hizo despertar y darme cuenta del daño que le había estado haciendo a mi cuerpo y a mi salud mental y energética esos años que la consumí. Yo fui recibiendo varias señales de varias personas que me decían que escuchaban mi historia y escuchaban lo deprimida que me sentía y lo ansiosa que me sentía casi todos los días, y pues veían que cargaba mis aceites esenciales de lavanda, mis pastillas de valeriana para calmarme, gotitas de flores de Bach para calmar mi ansiedad y muchos más suplementos que tomaba y que me decían, ¿por qué no intentas ser vegetariana? Yo te lo recomiendo, yo hice esto y cambió mi vida y yo salí de la depresión por eso. Entonces ya eran muchas señales y estaba tan desesperada, como les digo, que estaba dispuesta a probar todo. Entonces lo hice y ya no hubo vuelta atrás. En ocasiones todavía, pues es común, a veces vas a comidas, a cenas en las que solo hay ese tipo de platillos, pero pues no es como que sea un régimen completamente estricto. Tú puedes comer lo que tú desees, solo que sepas que los alimentos con vida pues obviamente van a sumar ese brillo, esa luz, esa vida a tus órganos internos y a todo lo que eres, y se va a ver reflejado en tu piel, en tu vitalidad, en tus niveles de energía, en tu concentración, en tu claridad mental y en tu energía. Es algo que se siente en realidad. Entonces ese fue uno de los grandes cambios que hice para sentirme mejor y claramente me sirvió. Después de que yo me gradué, regresé a casa y pues bueno, yo no pude seguir ocultándole a mis papás que me sentía como me sentía, que estaba en ese estado mental depresivo, sin esperanza, sin capacidad de poderme relacionar en equilibrio con los demás. Mis estados de ánimo estaban, no sé cómo describirlo, solo sin esperanza de una vida mejor. Estaba haciendo cambios, pero yo sentía que eso no era suficiente para poder vivir bien, vivir feliz. Y es que la salud y la salud mental y de todo tu ser involucra
varios elementos, involucra varias áreas y también pues varios de tus cuerpos energéticos. Y entre ellos está lo emocional. Una cosa es la alimentación, otra cosa son tus pensamientos y otra cosa son tus emociones. Y yo necesitaba mucho trabajo emocional y que eventualmente cambiaría mis pensamientos y mi forma de ver el mundo. Pero ya estaba en casa y no había manera de que yo me ocultara de mis padres. Entonces, eventualmente se dieron cuenta. Todo explotó un día que mi mamá se molestó conmigo y me afectó tan profundamente de una manera que no era normal. Y no me moví de mi cuarto por 3 días, no comía, apenas tomaba agua, estaba en pijama, no podía ni siquiera abrir las ventanas. Me sentía tan mal que mis papás se preocuparon. Terminaron por estarse preguntando si yo estaba bien, porque no era normal que algo así, que una discusión del día a día o una conversación me haya tumbado de esa manera. Y bueno, pues ahí me sinceré y les dije que yo ya no quería vivir. Les dije que me dolía mucho, muchas cosas que no entendía, que ya no veía la ilusión de vivir, o sea, yo ya no quería estar así, ya no quería seguir si es que me iba a seguir sintiendo así. Les decía, les contaba todo lo que cambié en mi estilo de vida y también me sinceré sobre lo que viví en las relaciones en las que estuve y cuánto me había afectado, cuánto había afectado mi autoestima, lo mal que me sentía con mi cuerpo, con quién yo era y que no sabía cuál era la salida y que por favor me ayudaran. En ese momento dio pues la casualidad, o como yo le digo, la diosidencia, por no decir coincidencia, porque creo que todo va guiado por Dios, que mi papá se iba a Bolivia y me fui con él. Me invitó a irme con él porque él es maestro de meditación, de yoga, entonces era como un pequeño retiro para mí, para alejarme de el mundo, por así decirlo, de mi vida allí en casa o en la ciudad que me vio crecer, donde había pues tantas personas con las que viví estas experiencias difíciles y traumáticas en mi vida y pues que estaba ahí constantemente en contacto con y me seguía afectando. Entonces me fui con él. Ese tiempo sí lo tomé de retiro, me desconecté de redes sociales, solo hablé con las personas más importantes para mí por mensaje, pero en realidad me lo tomé muy en serio ese retiro y fue muy sanador. No solamente porque meditaba con mi papá casi todos los días y lo acompañaba a sus clases de yoga, de meditación, de astrología, porque también es maestro de astrología. Eso obviamente me aportó muchas herramientas de autoconocimiento que le agradezco siempre infinitamente, todo su camino espiritual que me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy. Pero el estar allá fue una oportunidad de convivir con una de las raíces de el por qué estaba viviendo esas situaciones en mi día a día, en el presente, sin yo saberlo. Y una de esas raíces era mi papá. Nosotros tenemos 2 raíces, que son papá y mamá, y de ellos vienen las otras que son mucho más profundas, que son nuestros ancestros, nuestro linaje, porque toda la información que nos conforma, todo lo que somos, lo que creemos, lo que somos en el sentido de lo que pensamos, de cómo actuamos, porque eres espíritu, eres el gran espíritu, como por así decirlo, un fragmento, aunque en realidad eres todo viviendo en este cuerpo, pero experimentando una vida a través de cierta información, por ejemplo, cierta personalidad, cierta forma de ser, ciertas experiencias, ciertas creencias, ciertas formas de pensar, cierta manera de ver el mundo, cierta forma de relacionarte, cierto lenguaje, cierta manera de vestir,
que desencadena pues una posibilidad entre billones de cómo puede ser la vida. Entonces, toda esa información viene de nuestros ancestros y hasta que no la cuestionamos es que podemos cambiarla. Y para eso se necesita la toma de conciencia, ser consciente de empezar a hacer preguntas. Las preguntas son portales. Las preguntas siempre van a abrir caminos en el universo. Entonces, cuando tú le preguntes algo, ya sea a tu ser, a tu espíritu, a los ángeles, a tus guías espirituales que siempre te acompañan en tu vida, todos tenemos seres guías espirituales que nos van acompañando y nos van llevando a los lugares a los que tenemos que llegar, que tenemos que experimentar, la información que tenemos que recibir para cumplir nuestra misión en la vida y también para evolucionar al punto al que nuestra alma vino a evolucionar en esta encarnación. Y cuando tú haces preguntas a ellos o al universo o a Dios, a la vida en general, es lo mismo. Tú abres el portal para que la respuesta te llegue, ya sea a través de una persona, de una experiencia, de una situación, de cierta información que te llegue. Cuando tú haces preguntas, permites que te llegue la respuesta, porque es abrir el portal. Absolutamente todo lo que preguntes te va a llegar. Si tú preguntas ¿cómo puedo amarme más?, ten por seguro que te va a llegar la información, las herramientas, los cursos, las personas que necesitas para que tú puedas llegar a donde quieres llegar, para que puedas tener eso que estás pidiendo, que estás preguntando. Si tú preguntas ¿cómo puedo crear una relación sana?, ¿cómo se crea una relación sana?, te va a llegar el conocimiento, te va a llegar la compañía de los ángeles que necesitan acompañarte en ese camino, te va a llegar la asistencia espiritual para eso, te van a llegar los maestros que te van a enseñar, te van a llegar las experiencias que necesitas para llegar a ese punto. Hacer preguntas es tan poderoso porque tú abres, es como si fuera una llave a esas puertas de lo que estás buscando. Entonces, cuando empiezas a preguntarte, ¿por qué actúo así? ¿Por qué siempre vivo este tipo de experiencias? ¿Por qué siempre me duelen el mismo tipo de cosas? ¿Por qué me duele siempre que pasa esto? ¿Por qué esta persona me lastima pero no la puedo dejar? ¿Por qué me siento tan mal conmigo misma? ¿Por qué no me reconozco al espejo? En mi caso, ¿cómo puedo amar a mi cuerpo? ¿Cómo puedo sentirme bien? ¿Cómo puedo ser feliz? Todo eso ya estaba abriendo todos los portales que necesitaba para llegar a esa sanación, a esa liberación, a ese camino que me traería aquí. Y yo no sabía ni me había dado cuenta de lo importante que era. Pero bueno, aquí estoy yo, haciéndote saber, recordándote que tus preguntas son muy poderosas. Entonces, yo llegué con una de las raíces de lo que estaba viviendo sin darme cuenta. Y ya no había manera de que yo me escapara de ver de dónde había aprendido lo que estaba viviendo en ese momento, que era ese tipo de relaciones, y era pues mi papá. No había manera de que ya no observara de quién había venido. Y un día estábamos en una meditación y mi papá hizo un comentario de que quería comenzar una nueva relación, que quería encontrar a alguien en su vida que lo acompañara. Y estábamos con otras 2 personas que eran sus amigos que también meditaban, como sus compañeros de trabajo, así, y también en parte pues como sus alumnos en ese momento. Y les estaba comentando eso y no sé cómo, pero eso activó un botón dentro de mí que solo explotó en ira y le dijo algo que jamás en mis 5 sentidos le hubiera dicho a mi papá, porque lo trataba con tanto respeto y hasta con un poco de miedo por la imagen que tenía de él, que ya van a entender. Pero en ese momento salió de mí decirle, pues si no hubieras tratado a mi mamá golpeándola y maltratándola como lo hiciste, todavía estarías con ella y sería una buena mujer para ti. Entonces él, me acuerdo que se quedó impactado
Pero dentro de ese impacto y de ese shock, también vi tristeza. Tristeza de que se dio cuenta de cuánto dolor sentía por dentro. Y a lo mejor fue ese punto de toma de conciencia para él, de darse cuenta que todas esas experiencias que vimos de niños, entre ellos dos, de tanta violencia física, verbal, emocional, psicológica, sí habían tenido un efecto en nosotros. Entonces fue un momento que cambiaría pues toda mi vida y también la de él, porque fue ese rompimiento de que se diera cuenta de eso, pero también para mí ese punto en el que por fin pude ser completamente honesta con quien sentía tanto resentimiento, con quien en realidad era el resentimiento, que era la figura masculina en mi vida, la primer figura masculina en mi vida que me había lastimado, que era mi papá. Entonces tuve una conversación ahí con él, pues muy sincera, muy vulnerable, en la que le expliqué que yo sentía que todo lo que estaba viviendo en las relaciones actuales que tenía era porque yo vi que eso era el amor, con cómo se trataban entre él y mi mamá. Le expliqué que me había dolido mucho, que sentía que estaba replicando lo que había visto de niña, que yo a lo mejor entendí o aprendí que eso era el amor, que esa era la manera en que yo merecía ser tratada, y por ende la relación en la que estaba me maltrataba y me llegó hasta golpear. Ahí cambió todo, porque fue tan perfecto el momento en que sentí eso y que lo expresé, porque las dos personas que estaban ahí, los otros dos maestros que estaban ahí con él, amigos de él, justo irían a una ceremonia de plantas medicina una semana después ahí en Bolivia. En parte iban a guiarla junto con la chamana que estaba organizando todo, y yo me fui a mi cuarto ahí en la casa de mi papá, y una de estas personas que estaban ahí con él era una chica, y se acercó a mí, se sentó conmigo a platicar y me contó su historia, y me contó lo mucho que le habían ayudado las ceremonias de plantas medicina. Me invitó a la primera de mi vida, que justamente, casualmente, iba a ser una semana después, justo el tiempo que necesitaba para prepararme, y el resto es historia. Pero en esa primera ceremonia tuve una de las experiencias más hermosas de mi vida, que fue volver a nacer. Algo hermoso de las plantas medicina es que hacen un escaneo de tu ser. Son esos regalos que te pusiste a ti mismo en la vida para poder ayudarte a sanar las cosas que ni siquiera te acuerdas, que te dolieron, las raíces de lo que estás viviendo. Son una gran herramienta para la toma de conciencia, para entender por qué pasó cierta situación, para qué tenía que pasar, y poder perdonar y perdonarte, poderte liberar de esa carga, de esas maletas emocionales, de ese diálogo interno, y por ende crear un nuevo estado interno que te permite estar en paz hoy en día, poder estar en calma, poder verte con nuevos ojos, poder ver las situaciones con nuevos ojos. Y en esa primera ceremonia volví a nacer, literalmente. Lo que hacen las plantas medicina es que escanean tu cuerpo, escanean tu ser, y te dan las visiones como si fueran sueños, pero tú estando despierto y estando consciente, como si te trajeran los pensamientos o las sensaciones o el entendimiento, el entender lo que necesitas para poder dar ese siguiente pasito en tu vida hacia una mejor calidad de vida, de ser, de sentir, de estar, de relacionarte con los demás. Las ceremonias de plantas medicina son algo muy enjuiciado por muchas personas que no conocen del tema y le llaman droga, le llaman hippies a las personas que estamos ahí para sanar. Y por mucho tiempo yo pensé y creí que tenías que ser cierto tipo de persona para ir a estos
lugares para hacer este tipo de rituales, de terapia en realidad, para ti, para tu propia sanación. Y conforme he ido yendo y creciendo ahí, conociendo a tantas personas, me doy cuenta que hay muchísima mala información, desinformación de lo que realmente es. Hay personas de todo tipo en estas ceremonias, en estas tribus, en estos grupos, personas de muchísimas partes de México, también de otros países. Yo he conocido a personas también en Estados Unidos que hacen ceremonias acá y cada uno viene de un entorno, de familias diferentes, de crecimiento diferente, y todo es nutrición, porque estás ahí para sanar, estás ahí en un entorno que se entiende que es vulnerable, porque todos vamos a echarnos un clavado adentro en este espacio seguro, guiado por una persona preparada, muy preparada para poder darle medicina a las personas en la ceremonia. Y estás seguro, al menos en la tribu que yo he encontrado, gracias a los ángeles que me guiaron a ella, por todas las preguntas que hice, por las peticiones que le hice al universo de poder sanar por fin la raíz de lo que me estaba haciendo sentir mal. La tribu es hermosa. Me han visto irme a lo más profundo de mi ser, a las profundidades de mis heridas, y han estado ahí sosteniéndome, amándome, porque entienden, porque saben la verdad, que en realidad no hay distinción, que en realidad no estamos separados, que somos un solo espíritu, y eso es lo que te permite ver la medicina, las plantas medicina, medicina del alma. Te permite cerrarle los ojos al ego, que es lo que necesitas para poder experimentarte en este cuerpo. Pero es como si durmiera un poquito para que tú recuerdes. Es un recordar de quién en verdad eres, que eres el gran espíritu creador. Solo experimentando el universo a través de este cuerpo, a través de cierta historia y de cierta información que este cuerpo aprendió, que esta mente aprendió en este instante en la existencia. Pero eres mucho más, y la medicina te llama. Es algo que constantemente empieza a aparecer en tu vida, señales, personas que te dicen, oye, fui a una ceremonia de ayahuasca, o he escuchado hablar de los niños santos, de los honguitos, o del tepescovite o peyote. Cual sea que sea la medicina que te llame, es perfecto. Cual sea la medicina que te llame más la atención, que digas, me gustaría, ahí hay respuestas para ti. Ahí hay regalos para ti. La cosa es confiar en esas señales que te están llevando a ese, en realidad, siguiente nivel en tu vida que logras a través de esta sanación tan profunda que nos permiten estas medicinas, que no son para nada adictivas. La medicina es tan sabia, es un espíritu en realidad. Las plantas tienen espíritu, y el espíritu de estas plantas es medicina. No hay manera de que te hagas adicto a estas plantas, porque incluso cuando ya no las necesites, el espíritu te dice, no tienes nada que ver. Y no te permite trabajar nada porque no es tu momento. O ya no la necesitas. Eso le pasó a mi hermano menor. Yo tanto confío en la medicina por cuánto me transformó y transformó las experiencias que viví de trauma,
que llevé a toda mi familia a que conociera a la tribu, que cuando hablo de tribu me refiero a grupo de personas que nos unimos en amor para sanar y expandir la conciencia. Y lo explico precisamente para que no te sientas extraña con el término si nunca has escuchado hablar de una tribu. Es solo un grupo de personas en amor que conocen su esencia, que conocen la verdad, que pues estamos buscando el despertar y vivimos conscientes o tratamos de vivir conscientes, expandiendo la verdad al mundo para que recuerdes quién en verdad eres y dejes de sufrir, dejes de etiquetarte con lo que ves con tus ojos físicos, porque eres infinito. Entonces, yo confié tanto en las personas que me acompañaron, en los chamanes que me han guiado, que llevé a toda mi familia a que hiciera ceremonia con ellos. Un hermano mío lo hizo a la par que yo y de ahí fuimos llevando a los demás. Y en eso estamos. No puedo hablar a profundidad de los procesos de mi familia, cada quien tiene un proceso diferente, pero sí puedo hablar del amor que ha traído a mi familia, de la sanación a través de conversaciones profundas, a través de cada quien hacer su trabajo interno, observar lo que no estaba funcionando, observar lo que teníamos que cambiar para poder relacionarnos de mejor manera, tener una comunicación más armónica, a lo mejor hablar de alguna situación que pasó en su momento, hace años, y que no habíamos hablado de, y hablarlo en amor, en entendimiento, porque todos ya estábamos en ese entendimiento, estábamos en esa vibración de amor, de saber también que cuando hay problemas con papá y mamá, las cosas no se solucionan apuntando el dedo, sino hablando desde el corazón, porque así llega al corazón de la otra persona. Y también mirar a la persona como realmente es, que eres tú mismo. No hay separación solo por cuerpos, que nuestros ojos nos cuentan que nos separan, pero en realidad no hay separación. Es una misma esencia. Entonces lo que sano yo en mí, sé que lo estoy sanando por ti. Lo que yo estoy moviendo internamente, sé que se está moviendo afuera. Por eso es que la llave de la liberación, la llave de la sanación no es afuera. La libertad no está afuera, está adentro. Las respuestas están adentro, porque somos un mismo espíritu. Entonces lo que me molesta de mi familia, lo trabajo dentro de mí para entender por qué me molesta, qué es lo que me está tocando, qué herida me está moviendo. Y así tener esa conversación con la otra persona, pero ya desde el entendimiento de que esto es mío. Y también el comprender que yo elegí a mis papás, mi alma eligió a mis papás en esta encarnación para poder llegar al nivel de conciencia, al nivel de evolución que yo planeé venir en esta encarnación, crecer en esta encarnación. Entonces, desde ese punto, desde el no juicio, desde el comprender que la otra persona también es humano, que somos un mismo espíritu, las cosas, pues no sé ni cómo explicarlo, son realmente armónicas. De hecho estoy planeando un episodio sobre cómo tener estas conversaciones difíciles con nuestros papás, que nos han llevado a tener la relación tan armónica, comprensiva, amorosa, equilibrada que tenemos, y por la cual estoy muy agradecida, porque sí nos tomó mucho trabajo. Tuvimos que hablar de cosas bien profundas, a lo mejor que estaban en la oscuridad, secretos, pero todo eso da una liberación que me gustaría que todos experimentaran, porque así es posible vivir en amor
Y es bien importante vivir en amor con tus raíces primero antes de querer buscarlo afuera. Porque son tus bases, son tus raíces a esta tierra. Si no estás bien con tus raíces, ¿cómo piensas expandir tus ramas? Y todo esto pues te lo permite ese trabajo interno, y una gran herramienta son estas plantas medicina. Entonces, la que sea que te llame, por ahí es que hay algo para ti. En ese tipo de ceremonia, ya sea de honguitos, de ayahuasca, de peyote, de bufo, de varias otras medicinas, es la que te llame. Ahora, si es necesario, yo no conozco pues muchas tribus, conozco 3. La primera fue en donde tomé mi primer ceremonia de ayahuasca en Bolivia, y la chamana siempre me trató con mucho amor. Quiero decirles que los chamanes están tan preparados como para, en cuanto te vean en la ceremonia, saber qué es el proceso que estás pasando. Y aparte es que no viene de ellos, porque ellos también toman un poquito de medicina para poder conectar con la energía de la planta y también con los deseos del espíritu creador y asistirte en tu sanación. Entonces, yo en mi primera ceremonia estaba en ese proceso de volver a nacer, literalmente. La medicina me llevó a sentir de nuevo lo que era estar en el vientre de mi mamá y darme cuenta cómo la tristeza que ella vivió durante su embarazo, por cosas que vio de mi papá, por cosas que pasaron juntos, todo eso lo estaba absorbiendo yo. Y de ahí nacía mucho de la tristeza que yo sentía en el presente. Y también darme cuenta que yo no quería nacer. O sea, yo estaba en el vientre de mi mamá y me sentía tan segura. Algo de mí, como sentía, recibía la tristeza de mi mamá, su inseguridad en la casa por todas las peleas que estaba teniendo con mi papá. Yo estaba tan feliz dentro del vientre de mi mamá que me dolió mucho nacer. Como bebé saliendo de ella, ya tienes sentimientos. O sea, en cuanto estás en el vientre de tu mamá, ya sientes cosas. Ya tienes un nivel de conciencia. Y es algo primate, o sea, no puedes discernir entre lo que es verdad. Solo sientes sin juicio. Y yo sentía todo lo que estaba pasando con mis papás. Todo esto, vuelvo a reiterar, me lo estaba mostrando la medicina. Me hacía sentir a mí dentro del vientre de mi mamá. Y cada experiencia de cada persona es diferente, pero era justo lo que yo necesitaba. Sentí dentro del vientre de mi mamá mucho miedo por nacer y vivir en el peligro que yo sentía que era mi casa. Entonces, la medicina me permitió volver a nacer desde el vientre de mi mamá para crear una nueva historia. Entonces, el espíritu de la planta a veces te habla y me decía, dependiendo de cuál es tu sentido más fuerte, si es, por ejemplo, la visión, te va a mostrar diferentes cosas como si fuera un sueño. Si es lo auditivo, te va a ir guiando a través de la voz. Y si eres muy sensible, también te lo va a ir mostrando a través de sensaciones en todo tu cuerpo, sensaciones tipo emociones que a lo mejor no te has permitido sentir, que estaban reprimidas, que estaban a lo mejor hasta enfermando tu cuerpo. Repito, este es un espacio seguro. Las ceremonias son un espacio seguro, una oportunidad para poderte liberar de lo que inconscientemente ya te afectaba antes. No es como que vas ahí a que te afecte algo, sino que eso ya te estaba afectando inconscientemente, sin darte cuenta. Todas estas heridas estaban dirigiendo tu vida, o estaban a lo mejor atrayendo una y otra vez el mismo tipo de personas para mostrarte la herida, porque cada persona es un espejo. El universo es una casa infinita de espejos. Entonces, todo lo que sucede no es en contra de ti.
sino que el universo te muestra una y otra vez dónde están tus heridas para que las trabajes y para que te liberes. Porque cada que te liberas de algo que en su momento se atoró, que en su momento se reprimió, que en su momento no hablaste o no sentiste o no pudiste sanar, es moverte cada vez más hacia vivir la vida que realmente deseas y que tu corazón te dice por ahí en susurros que quieres, que es posible, que quieres saber cómo crear esos sueños, esos deseos, esa calma, esa paz, esa estabilidad, esa abundancia. Todo eso está detrás del miedo a observar lo que ya está dentro de ti. Una vez que le das luz a esta oscuridad, a esto que estuvo escondido por tanto tiempo, a esto que no habías visto, puedes liberarte. Esa es la verdadera liberación interna que mueve las cosas afuera, porque somos un mismo espíritu, somos el universo. Entonces, claro que haciendo el trabajo adentro, las cosas se mueven afuera. Cuando yo entiendo por qué me sentía menos, porque a lo mejor en la infancia estuve en un grupo de amigas que me hacían sentir así y me causó una herida, y en mi presente a lo mejor y estaba trayendo el mismo tipo de amistades o de situaciones en las que me sentía igual. Cuando yo entiendo de dónde viene dentro de mí y me doy amor, porque todo se sana con amor, y puedo tener el entendimiento de que fue perfecto para llegar al punto al que vine a llegar en esta vida, para crecer al punto al que yo vine a crecer en esta vida, afuera se terminan de manifestar esas personas, dejan de aparecer. Todo parece magia. A lo mejor hasta las personas con las que me relacionaba cambian conmigo, ahora me valoran, ahora ven mi valor, pero porque yo primero lo vi, porque yo primero lo entendí. Esa es la magia. Sí puedes vivir magia y el camino está hacia adentro de ti. Es increíble cómo cuando cambias adentro, situaciones que ni te imaginabas comienzan a cambiar afuera. Y ese es el regalo maravilloso de las plantas medicina, que te permiten explorar en tus adentros siendo tu propio maestro. Nadie te dice ahí qué creer, cuál es la verdad, porque tú mismo la descubres. Porque en realidad, como dicen mis maestros y chamanes, no hay nada que enseñar, solo es un recordatorio, es recordarte tu verdadera esencia, pero no hay nada que me hayan dicho que no haya yo conocido antes gracias a las medicinas, gracias a estas plantas bien intencionadas para este poder. Claro que a lo mejor se pueden utilizar para otros motivos en otros ambientes, y a lo mejor eso da otros resultados, porque el espíritu te da lo que tú le pides. Entonces, si le pides recreación, como hay algunas personas que utilizan la marihuana para, pues eso les da, pero en realidad es un espíritu y te abre mucho la conciencia. La marihuana te abre mucho, mucho la conciencia, y si no está bien enfocada y bien resguardada en este espacio seguro, bien manejado por un chamán, que son las ceremonias, cuando lo haces por tu cuenta, a mí me pasó que empecé a pensar mucho en muchas cosas. Tuve muchas crisis de ansiedad después de fumar marihuana, porque yo tenía muchas preguntas existenciales. O sea, me abrió la conciencia a preguntarme por qué me siento así, por quién soy yo, qué es lo que realmente estoy haciendo aquí, cuál es mi misión. Y como no estaba bien guiado, me perdía en esa cueva enorme de mi ser, porque claramente me estaba buscando, me estaba introspectando mucho, pero sí necesitas esa guía, al menos la primera parte de tu proceso de sanación. Después ya sabrás utilizar la medicina por tu cuenta.
y saber crear un espacio seguro en el que puedas darle la intención y puedas manejar la información que sea que te llegue. Pero al inicio sí es necesaria una guía. Así que, usualmente, las personas que juzgan a las plantas medicina son aquellas que han tenido alguna experiencia con personas que lo usaron para otros medios, para otras cosas, pero no en un entorno seguro y bien protegido como son las ceremonias. Entonces, cada proceso es diferente, cada vida es diferente, somos un mundo, un universo dentro de cada uno. Mi proceso no va a ser igual que el tuyo, ni igual al de todas las personas que han ido. Ahora recientemente tuve el regalo enorme de ver a mi novio en su primera ceremonia de honguitos. Su hermano estaba tomando casualmente, aunque saben que yo siempre les llamo diosidencias y es precioso poder experimentarlas, poderlas ver. Su hermano estaba tomando también ayahuasca esa noche en una ceremonia en una ciudad a 2 horas de donde nosotros la estábamos haciendo. No lo planearon así. Su hermano ya tenía planeado el viaje a esta ciudad. Mi novio iba a visitarme a mi ciudad de origen. Y justamente llegó mi novio a visitarme. Y de que llegó el lunes y de la nada en mi tribu me avisaron que iba a haber una ceremonia el sábado de esa semana. Entonces le comenté a mi novio sin expectativas de que él fuera a tomarla porque estaba interesado, pero ya tomarla pues es un gran paso y yo nunca lo iba a empujar. Nunca, o sea, yo obviamente le iba a compartir todo mi proceso, mi experiencia. Él escuchó todo desde la primera ceremonia y siempre quedaba fascinado con lo que le contaba, pero él experimentarlo por su cuenta era un gran paso. Entonces le dije y sin dudarlo lo eligió. Y no puedo definir en palabras el nivel de gratitud por verlo, por poder estar ahí también tomando ceremonia con él y que hubiera sido la misma noche que su hermano. Después de esta ceremonia nos reunimos con su familia para que su hermano y él contaran su experiencia y se los cuento en confianza. Hubo un momento en el que me sentí realmente plena porque me agradecieron por haber abierto las puertas, esas puertas de sanación para su familia, porque se sanaron muchas cosas de su linaje, se movieron cosas que son de mucho bien para su familia y van a ser de mucho bien para su familia. Y me sentí realmente plena porque sentí que estaba haciendo mi propósito. Que, como dice mi papá, y me enseñaba desde niña aunque no le entendía, nuestro propósito no es como tal una carrera, un trabajo, conseguir bienes materiales o lujos. Todo eso es bonito disfrutarlo, pero no es lo esencial en la vida, sino sanar. Venir a sanar nuestra parte, venir a seguir limpiando nuestro linaje para dejar mejor información para las siguientes generaciones, para nuestros hijos y en sí para la humanidad, porque eso somos. Y así vamos creando un mundo mejor, vamos creando mejores familias, mejores relaciones, personas que viven en amor, que viven en comprensión, entendiendo quiénes son y también quién es la otra persona, que somos uno mismo. Entonces, al escuchar ese agradecimiento por haber compartido lo que a mí tanto me ayudó, fue un regalote enorme. Fue como una graduación para mí. Fue ese entendimiento de que cuando sanas tú, sanamos todos. Y que sin tú tener que hablarlo, tu esencia, tu energía ya lo dice y habla de los cambios que estás haciendo dentro de ti. Hace 5 años jamás me hubiera imaginado que estaría aquí viviendo esto con mi novio, creando una relación
mucho más saludable, mucho más amorosa, mucho más comprensiva, porque yo estoy haciendo mi parte en sanar los patrones de hábitos, de formas de ser de mi linaje que no permitían a las mujeres de mi linaje crear relaciones equilibradas, justas, en amor. Y mi novio está haciendo su parte sanando su linaje para así encontrarnos el uno con el otro, compartiendo ya ese amor y no reflejando tanto dolor uno en el otro, porque al final somos espejo. Entonces claro que tu pareja te va a reflejar, el universo a través de tu pareja te va a decir, mira, aquí hay cosas que no has sanado, pero es por amor, porque queremos que te liberes y que llegues a esa vida que deseas. Esto es lo que tienes que sanar. Y a veces es difícil porque lo vemos en nuestra pareja y decimos, ¿por qué? O sea, de todas las personas, ¿por qué tengo que ver esto que me duele en mi pareja? Y es eso. La persona con la que pases más tiempo es con quienes a veces se va a activar esas heridas. Pero es por amor. Entonces, una cosa es reflejar heridas desde la inconsciencia y otra desde la conciencia, porque a partir de esa ceremonia, ahora cada que observamos algo que a lo mejor nos mueve emocionalmente, ya es como, ¿sabes qué? Acabo de observar algo en ti, o eso que hiciste, o ese gesto o así, me está mostrando que a lo mejor todavía me duele ese tipo de experiencias. Pero esto viene de más atrás, o sea, con mis papás. Y me pongo a pensar cuando me he sentido así con mis papás y hace mucho sentido. Me hace mucho sentido porque ahorita me sentí así y con mis papás también en su momento ellos me hicieron sentir así. Entonces me echo un clavado interno, voy a solucionar todo esto, pero gracias por mostrarme esa herida. Te amo y te agradezco que estés aquí. Y obviamente así, ¿cómo no vas a estar en armonía con la otra persona cuando sabes que es solo un espejo y que se puede solucionar en amor? Es que es bien diferente, es un estilo de vida tan diferente, pero es posible. Y ahorita se lo digo con mucho amor a esa Jenny que deseaba vivirlo, que estoy viviendo hoy. Y le susurro que es posible. Te lo digo a ti, me lo digo a mí a través de ti, pero también te lo digo a ti. Si es que te encuentras en el mismo punto en el que algo de ti sabe que tiene que haber una mejor manera, que quieres tener una relación sana, armónica, con una pareja, con tus papás, con tus amistades, en tu trabajo, quieres tener a lo mejor el trabajo de tus sueños, encontrar tu misión de vida, poder entender por qué sigues repitiendo lo mismo que las mujeres de tu familia o que los hombres de tu familia, o a lo mejor cosas que viviste en tu infancia y que te gustaría ya no vivir, ya no repetir, o vivir algo completamente diferente. Es posible, es muy posible a través de la sanación, muy posible a través de echarte ese clavado interno, porque todas las respuestas están dentro de ti y es lo que te permiten hacer pues todas las herramientas de conciencia en realidad y de sanación, todo tipo de terapias, pero algo muy único, y por lo cual agradezco mucho al gran espíritu creador que podemos tener a través de las plantas medicina. O sea, todas las personas que han ido coincidimos en lo mismo y que yo conozco. Son como haber tomado 20 años de terapia en una noche. Hay cosas que simplemente no sabes cómo hubieras llegado a saber o a descubrir si no hubiera sido por ese clavado a lo profundo. Bien profundo, que hasta en ocasiones viene de vidas pasadas. O sea, ¿eso cómo lo descubres en terapia? O en una terapia convencional. Son cosas, pues, de espíritu. Y por ende se tienen que sanar a través del espíritu.
Así que cada proceso es diferente, todas las visiones son diferentes, todas las experiencias son diferentes, pero también se unen en una verdad, y es que somos el gran espíritu en diferentes cuerpos. A través de estas ceremonias he podido recordar quién era yo cuando era niña, acordar de esa libertad que sentía, de lo que realmente amaba hacer y que está tan relacionado a mi misión de vida. Me ha permitido ver el mundo a través de esos ojos de niña de nuevo, inocentes, que ven la belleza en los árboles, que ven la belleza en el cielo, que ven la belleza en las formas de las nubes, en las flores, en los pájaros, que tiene una fuente inagotable de gozo dentro, como son los niños, de energía vital, porque todos somos niños, solo que muchos estuvimos heridos, actuando desde esas heridas por mucho tiempo. Entonces, sanar y pues esta sanación tan profunda que nos regalan las plantas medicina te permite llegar a ese estado más rápido, a recordar tu verdadera esencia. Me ha permitido recordar que yo de niña veía hadas, que jugaba con ellas, que jugaba con duendes, que hablaba con los ángeles, y entender por qué los ángeles después me buscaron de nuevo, porque ya era mi tiempo de recordar que existen, y pues a cumplir lo que también pacté con ellos antes de venir a la tierra, que es el canal de esa dimensión para este plano 3D. He recordado cómo veía a mi papá desde la inocencia de niña, ya no desde el resentimiento, sino verlo con amor, como mi héroe, como ese primer príncipe de las niñas chiquitas. He podido entender cada uno de sus procesos, el entender por qué cada uno se eligió a sí mismo, mi papá, mi mamá y viceversa, y ya no verlos desde el juicio de que no pudieron ser los papás perfectos que yo quería, que yo deseaba que fueran, sino que así era su camino, y entendí por qué se necesitaban el uno al otro para crecer y vivir esas experiencias dolorosas, en realidad ayudándose el uno al otro para lo que venía después, ese nuevo nivel de conciencia, esa nueva etapa en su vida. Y agradecer por tanto que ya tenemos hoy, poder vivir presente, porque así viven los niños, presentes, y dejarme de preocupar por tantas cosas, dejar de pensar en el pasado o tanto en el pasado, dejar de pensar en el futuro, pidiendo que mi pasado no se repitiera. Y repito, esto lo puedes lograr a través de cualquier terapia, a través de cualquier camino, porque hay muchos, pero este es uno de ellos y te lo comparto con amor, como se lo compartiría a cualquier persona que me pregunte de las plantas medicina. Esto es mi proceso, este ha sido mi camino. Quiero agregar que mi papá ya había tomado ceremonias de plantas medicina con mi mamá cuando yo era pequeña, entonces gracias al nivel de conciencia que ellos tenían es que yo he podido llegar aquí. Y así, gracias a lo que yo vaya entendiendo en esta vida, mis hijos podrán en su momento llegar un poquito más lejos, y así nos vamos pasando la batuta de generación en generación para llegar eventualmente a todos recordar quiénes somos y como humanidad elevar nuestro estado de conciencia, así como otras razas en otros planetas la tienen y han estado ayudando a la Tierra para que lleguemos a ese lugar. Pero eso ya son otros temas. Quiero terminar este episodio dándote el mejor consejo que le podría dar a una persona que va a ceremonias de plantas medicina por primera vez o que va a ir a una ceremonia. Primero que nada, si no sabes a dónde ir, contáctame, escríbeme. Yo con gusto te voy a guiar hacia las personas que me guiaron a mí, hacia los chamanes que preparan ese tipo de ceremonias en diferentes partes del mundo.
Y segundo, mi mejor consejo hacia ti es que cuando estés en la ceremonia, te acuerdes de respirar. Si algo te puedo compartir que me gustaría se te grabara en la médula, en el momento en que estés en una ceremonia, si es que no te lo dicen ahí, es que respires. La respiración es tu ancla. Cuando estés en cualquier proceso, incluso fuera de ceremonia, porque en realidad tu vida es una ceremonia, solo que necesitas tener una para poder entenderlo, pero siempre estamos en ese proceso de sanación, siempre estamos en una ceremonia. A las ceremonias como tal, donde aprendemos de conciencia, vamos a un entrenamiento intensivo de las herramientas que te van a permitir crear la vida que desees afuera, pero en realidad siempre estamos en ceremonia. Entonces, si algo pudiera compartirte que me gustaría que se te grabara, es que siempre te sostengas de tu respiración cuando estés teniendo alguna visión, algún recuerdo, alguna sensación, sentimiento que te dé miedo, que haya estado por mucho tiempo escondido dentro de ti, que a lo mejor sea difícil de volver a observar, como en su momento fue para mí volver a observar traumas de mi infancia, pero ya para por fin sanarlos y liberarme de ellos. Respira. Ahí toma una respiración profunda así. Y en cuanto respires, ya sea en la ceremonia de tu vida o en estas ceremonias, vas a ver qué cambio hace el respirar. Porque nos saca de ese estado que a veces nos mete la mente cuando la dejamos en piloto automático y esta se avienta los miedos habidos y por haber. Se avienta los recuerdos más dolorosos, porque luego la mente también, híjole, se va a lugares bien oscuros que ni siquiera están pasando o que ni siquiera van a pasar, pero te metes ahí y luego ya estás hasta triste o ansioso porque la mente te está contando historias que no son ciertas. Los mensajes de tu espíritu, incluso los mensajes de los ángeles, siempre son en el presente. Y son para tu presente porque es lo único que realmente está existiendo. Nosotros creamos el futuro, estando en el presente y redirigiendo nuestra energía intencionalmente hacia lo que queremos. Cuando pensamos mucho en una situación en el pasado o futuro, la mente solo se puede imaginar cosas basadas en su experiencia, en las memorias que se fueron grabando en ella, en la información que le contaron, que eventualmente se manifiesta en patrones de pensamiento y por ende en creencias, cosas que crees que son verdad. Y a través de eso creamos, a través de darle energía a esas situaciones a través de nuestro pensamiento. Nuestra mente es muy poderosa, puede manifestar lo que queramos, pero hay que aprender a redirigir esa energía hacia donde realmente queremos que vaya, hacia las realidades que queremos vivir. Es muy diferente pasarme media hora pensando en una situación que me estresa mucho e imaginándome el peor caso escenario y después hasta haberlo manifestado, que pasar esa media hora imaginándome cómo se podrá resolver de la mejor manera, porque eso ya es poder creador, porque constantemente estamos creando nuestra experiencia en la tierra. Hay ciertos aprendizajes que sí tenemos que vivir, pero hasta esos tú decides cómo vivirlos a través del poder de tus pensamientos. Y bueno, las ceremonias de plantas medicina me han permitido vivir en carne propia todo lo que he aprendido a través de conferencias, de libros, de clases, de conciencia, de espiritualidad, por así decirlo, pero vivirlo ya en carne propia es algo completamente diferente porque ya nadie te cuenta las cosas, tú lo sabes. Aunque alguien más dude de que somos uno, de que somos un mismo espíritu, de que existen los ángeles, de que existen las hadas, de que existen todas estas otras dimensiones, como yo ya lo viví, como yo ya lo sé, no hay nada que me puedan decir que me haga dudar de mi verdad, de lo que yo sé y de lo que yo quiero vivir, porque ya lo sé, ya lo viví en carne propia. Entonces, pues es otro de los regalotes que
te ofrece, te da las plantas medicina. Esto es todo por este episodio. Si recuerdo más, ya estaré compartiendo en otro, a lo mejor en una segunda parte, dependiendo de cuántas preguntas surjan de esta información, de este episodio que les comparto. Si tienes alguna, por favor escríbeme, yo voy a estar muy feliz de poderte compartir lo que a mí me ha ayudado, darte a lo mejor un poquito de guía hacia dónde vayas si es que te llama la atención alguna medicina. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí, por escucharme, por estar en esta comunidad que resonamos pues en la frecuencia de amor, y te mando un abrazote. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, por existir. Hasta la próxima.